Bienvenida al equipo le damos la bienvenida al equipo de la Secretaría y desde acá también le mandamos cariñosos saludos a Julio Cámara. Esperamos que pronto pueda estar ya con nosotros. Está en cuarentena preventiva, fue contacto estrecho. Sí, pero que todo esté bien ahí, así es que bueno, muy bienvenida nuevamente. Le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, Presidenta. Los siguientes son los documentos recibidos en la Secretaría. Oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, mediante el cual contesta un oficio enviado por la Comisión, en que se les solicitó información relativa a materias de gas, de red y electricidad vinculada a la aplicación de la ley número 21.241. También un oficio del señor subsecretario de Minería, con el que responde un oficio de la Comisión, con el que se le pidió remitir las bases de licitación de la convocatoria nacional e internacional del litio y otras materias. Este documento se les envió a sus respectivos correos. Hay dos solicitudes de la honorable senadora señora Allende. Con la primera, solicita invitar al doctor Ariel Muñoz para conocer su opinión respecto al proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos, y con la otra, reitera una solicitud anterior para invitar al sindicato Turnados, Codelco Ventanas y al director ejecutivo y presidente de Codelco para efectos de analizar la definición de inversión por parte de dicha empresa para la fundición y refinería Ventanas. Hay una comunicación del director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Primis, don Sergio Hernández, quien remite un documento con comentarios referidos al proyecto de ley sobre royalty minero. Otra comunicación de la Asociación de Empresas Eléctricas, Asociación Gremial, quienes envían una carta relativa al término de la vigencia de la ley 21.249, conocida como la Ley de Servicios Básicos. También una comunicación de la Fundación Terram, con el que remite el balance ambiental 2021 denominado No hay tiempo para el negacionismo. Y ahora, a continuación, las solicitudes de audiencia de la empresa CAP, Sociedad Anónima, para participar en la discusión del proyecto de ley que establece una compensación denominada royalty minero. Y no, es de la CAP, Compañía Acero del Pacífico. Sí, y la primera también. Claro, porque ellos podemos señalar que no es lo mismo, obviamente, que no es lo mismo el hierro y son medidas totalmente distintas. Son muy distintas y en ese sentido hay diferencias. Ya. Hay que comunicarle entonces que ya fueron oídos. También una solicitud del gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, con el que manifiesta su preocupación y parecer sobre los efectos de la tramitación de la tercera prórroga de la Ley de Servicios Básicos. Finalmente, el Ejecutivo puso urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que tratará hoy día la Comisión, que regula los biocombustibles sólidos, y reitera la suma urgencia para el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en cuanto a la remuneración de los integrantes del panel de expertos y del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, y también para el proyecto de ley que perfecciona la Ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica. Estas son todas las comunicaciones que se han recibido, señora Presidenta. Muchas gracias. Yo quisiera agregar también una carta que nos hizo llegar la Asociación de Funcionarios de Cernagiomín, en donde exponen la situación que les afecta a los funcionarios de Cernagiomín por medidas que a juicio de ellos son arbitrarias, excepcionales, dispuestas por la autoridad en establecer un mecanismo distinto a lo que ya se había definido respecto de un pago de un bono. Esta situación, dice, se ve reflejada en la aplicación de la resolución número 10, que pasa a explicar en detalle cómo se distribuía este bono. Yo le voy a hacer llegar copia de esta carta a la Secretaría,
pero quería solicitarle a los colegas, si les parece, que podamos remitir esta carta a la Dirección del Trabajo y al propio director nacional de Serna-Geomín para que explique a esta comisión en detalle cuáles son los fundamentos de este cambio y a la Dirección del Trabajo si es que efectivamente es posible hacer este cambio toda vez en que ya se había definido hace muchos años un mecanismo para el pago de este bono y que se altera ahora sin el consentimiento de las y los trabajadores. ¿Les parece? Solo a ver si se puede también mandar al ministro de Hacienda, porque la información que yo tengo es que esto más está radicado en un problema de la DIPRES. Si les parece, también lo agregamos. Muchas gracias. Senadora Allende. A ver, sobre la cuenta, efectivamente, a mí me han reiterado la solicitud, los sindicatos, digamos, de la división Ventanas de CODEL con los trabajadores que ellos quieren exponer, que no tuvimos la oportunidad, se recordará que se hizo tarde, en fin, por lo tanto, tenemos que buscar ese espacio y eso es la motivación que he hecho ese recordatorio, porque efectivamente está pendiente con ellos ese compromiso. Eso respecto a lo primero. Lo segundo, también decirle que hoy día supe, de hecho tuve que dar un quórum para que pudiera partir la Comisión de Economía, que yo no podía quedarme, pero al menos sirvió al inicio. Efectivamente ya se comenzó a tramitar lo que se aprobó ayer en la sala de manera fusionada, el proyecto del gobierno con el proyecto que habíamos presentado junto a usted y senadores Pizarro, Elizalde y Aravena, creo que. Entonces, que tiene que ver con los servicios básicos. Y efectivamente es complejo porque entiendo que incluso ya lo aprobaron en general, van a avanzar hoy día, avanzaron creo que bastante, pero es complejo porque esto está en simultáneo con un proyecto que está en la Cámara que va en otra línea, digamos, que es la prórroga por un año. Así de todas las deudas, yo creo que ojalá pudiésemos llegar a un buen acuerdo y se pudiese seguir tramitando este proyecto, que lo revisamos, se recordará cómo ampliar el número de beneficiarios, dar 48 meses, etcétera, 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 etcétera. Si supera más del 15% de la cuenta, la compañía absorbe la cantidad superior. Una serie de medidas que ayuden, pero lo digo porque estamos en la Comisión de Energía y eso también es uno de los temas que afectan. Nosotros quisiéramos que también se entregara subsidio como se hace con el agua potable. Una serie de razones que lo hemos visto, Presidenta, era para información. Me tocó quedarme al inicio, pero después yo no podía seguir. Pero creo que es importante sacarlo porque en paralelo se está tramitando por la Cámara la prórroga por un año. Yo tengo un juicio que eso lo que va a hacer es seguir abultando una deuda, una deuda, una deuda y va a llegar un momento que el próximo año va a ser completamente impagable. Y yo creo que lo mejor que podríamos hacer es sacar un buen proyecto y haya mucho acuerdo con el gobierno en la línea de lo que nos pusieron la otra vez, que coincidíamos. Y el tercer punto que quiero señalar, Presidenta, es mi profundo malestar, y así lo hago ver una declaración, se lo comenté a la Presidenta, yo creo que la conducta de este gobierno de llamar a una licitación, a los contratos especiales de operación para el litio, como sabemos, no concesible, en términos administrativos, legalmente por supuesto lo puede hacer, pero la falta de consideración de hacerlo a 3 meses que empiece un nuevo gobierno sin ninguna participación, sin transparencia, sin información, es absolutamente reprochable. Esa es mi posición, Presidenta. Creo que nosotros no podemos ignorar esto. Debiéramos sacar alguna declaración al respecto. Yo lo hice en términos personales y creo que no corresponde. Es una falta de deferencia, es una manera de dejar amarrado y la falta de transparencia e información hace que uno, por supuesto, tenga la suficacia de decir a quién quiere beneficiar y cuál es la razón de ser, que no tiene justificación. Todos queremos que Chile siga no solo produciendo litio, sino que con valor agregado y no lo que hace actualmente. Y lamentablemente todos recordaremos la fracasada o mal hecha licitación que se hizo para lo que tenía que ser el Instituto de Tecnologías Limpias, donde justamente se iba a coordinar empresa pública, privada, para haber logrado, y sobre todo con medios académicos respetables y conocidos y de trayectoria, para que pudiésemos agregar el valor y pudiésemos entrar al mercado del litio con las baterías y con la tecnología necesaria y no seguir exportando las salmueras. Y eso, como ya sabemos, ha sido incluso cuestionado y por las principales instituciones académicas nuestras en Chile,
Y lamentablemente ahí el gobierno nuevamente demostró que no tiene tampoco ninguna transparencia ni deseo, parece, de efectivamente avanzar un paso que sea transparente, bien informado, bien hecho, correctamente. Entonces sumo esto, lo anterior, a lo que actual. Entonces mi posición es de un rechazo a la forma en que está trabajando, particularmente la falta de información, la falta de deferencia, la falta de entender que le quedan 3 meses. Yo no digo que no pueda gobernar, pero otra cosa es dejar amarrados contratos cuando estamos a 3 meses que comienza un nuevo gobierno. Y creo que es ignorar las posibilidades que podemos tener como país si somos capaces de tener altura de mira y avanzar en una línea que debería ser la correcta, que es generar la tecnología que permita que efectivamente Chile sea un país que pueda construir de una manera muy efectiva la electromovilidad y por lo tanto ir reduciendo gases de efecto invernadero, pero para eso hay que tener una política de Estado y una mirada de país que hasta ahora no lo estoy viendo. Eso, Presidenta. Senadora Allende, compartimos la preocupación y tal como usted lo ha señalado, creo que respecto de estos temas es donde uno espera también una política de protección de lo que son los recursos de todos los chilenos y chilenas. Y aquí la senadora ha planteado una propuesta, y es que la comisión, de manera muy transversal, pueda hacer una declaración respecto de lo que está ocurriendo. Primero porque, como ha dado lectura a la Secretaría de la cuenta en el día de hoy por parte de la Secretaría, recién en el día de hoy hemos recibido una respuesta bastante escueta, porque acabo de mirar los oficios que respecto de una consulta que hicimos el 13 de octubre de este año, del año pasado, perdón, a raíz de una publicación que conocimos en la página de El Mercurio, llamando a esta licitación de las 400.000 toneladas de litio metálico comerciable en estas 5 cuotas de las 80.000 toneladas. Luego tuvimos que reiterar, no hemos recibido la información de la Comisión Chilena de Energía Nuclear respecto de los CEOL, respecto de una información que es básica, cuáles son los salares en donde van a ser establecidas estas cuotas de litio. No hemos recibido información de la Superintendencia de Medio Ambiente respecto de cuáles son los estudios de impacto ambiental que se generan en esos salares. Y lo que es peor, nos hemos enterado por la prensa, en donde el ministro dice, oye, pero aquí están entrando nuevos actores, y cuando uno los mira no son ningún nuevo actor, y por lo tanto uno esperaría también que en esto el Tribunal de la Libre Competencia pudiera actuar oportunamente. Entonces yo quisiera recabar el acuerdo que ha solicitado la senadora Isabel Allende de concordar una declaración con mucha altura de mira de esta comisión de minería, estableciendo estas dudas que hoy día nos surgen, y derechamente pidiendo en que se pueda postergar esta firma del contrato para que pueda ser abordado por la nueva administración. Senador Girardi. No, mira, yo, teniendo la mejor opinión del ministro Llobet, yo quiero plantearlo. No un problema personal con él, todo lo contrario, porque yo creo que ha hecho un gran trabajo. Pero a mí me parece que, siendo tan importante el desafío que tiene Chile en materia energética, lo hemos dicho reiteradamente, Chile puede cumplir un rol para el planeta, para la humanidad, no solo para el negocio de los chilenos y para el crecimiento económico, porque paradojalmente desde Chile se va a generar procesos que son transformadores para la humanidad. La transición energética de los autos eléctricos van a requerir 100 kilos de cobre cada uno, los buses 500 kilos de cobre, los camiones también. Se va a hacer con cobre chileno para toda la humanidad. Y esos autos eléctricos van a requerir baterías. Y Chile es el principal productor de litio. O sea, aquí hay un tema que va más allá. Chile debe ir a repensar su estrategia. Lo hemos dicho también con el hidrógeno. Después, a partir de luego de la electromovilidad, el combustible del futuro, el hidrógeno, y Chile va a ser el principal productor de hidrógeno a nivel mundial. En eso estamos. Entonces, aquí hay un ecosistema que es mucho más complejo,
que yo creo que se debiera revisar en la perspectiva de un proyecto país y un proyecto al servicio de la humanidad. Entonces, me parece que sería muy importante que, estando terminando este gobierno y reconociendo todos los avances que ha hecho particularmente el ministro Llobet, yo creo que lo que corresponde es solicitarle que se postergue la licitación, porque viene un nuevo gobierno y tenemos que redefinir y tenemos que repensar justamente nuestra estrategia para ir avanzando en esto. O si no, claro, uno tiene derecho a tener una sospecha de por qué a última hora se intenta hacer esta licitación cuando lo que correspondería, o sea, yo creo que sería como lo esperable, que un gobierno correcto, si está terminando, le delegue la responsabilidad de un tema tan fundamental al que viene. Y a mí, yo me parece que yo concuerdo totalmente con lo que plantea Isabel y creo que esta comisión debiera tener un planteamiento respecto a eso. Nosotros no queremos que se detenga el proceso del desarrollo energético, al revés, pero queremos que se haga en el marco de una nueva administración que viene, que creo que tiene derecho, porque ganó su derecho en las urnas, en una votación democrática, a decidir justamente el futuro o de qué manera vamos a abordar este futuro energético donde Chile tiene una responsabilidad no con Chile, sino con el planeta entero. Recabo el acuerdo en donde vamos a redactar una declaración y concordarla. Sí, senador Sí. Proens. Gracias. A ver, esto partió en octubre del año pasado, las licitaciones, se terminaron el 17 de diciembre cuando se cerraron las bases. Yo reconozco lo que hizo el senador Girardi, que el actual presidente electo, Gabriel Boric, ganó su derecho, pero a partir del 11 de marzo. Y eso es algo que no puede limitar a un gobierno que está en ejercicio, más allá de las aprensiones que cada uno tenga, a seguir avanzando en las materias que él estime conveniente. Yo quiero recordar que en este proceso las empresas no pueden tener más allá de 160.000 toneladas, lo cual quiere decir que las 400.000 se van a lotear o se van a distribuir en un mínimo de 3, un máximo de 5. ¿Ya? Y también quiero recordar que cuando el señor Vitrán negoció con Soquemich, le entregó un máximo de 380.000 toneladas y que vence en el año 2044. Esto nosotros lo vimos en la Comisión Presidenta en varias oportunidades y creo que más allá de que puedo concordar en algunas cosas con ustedes, yo no estoy en desacuerdo de hacer la declaración, creo que la hagamos de buena manera, pero también quiero dejar establecido que el gobierno termina el 10 de marzo, y por lo tanto ellos tienen atribuciones para sacar las tareas que estimen convenientes, en la medida que sea con la transparencia que usted indica, y que también sepamos cuáles son las condiciones y lo que le ha pedido a esta empresa en esta licitación, que es algo que desgraciadamente los informes que entregaron no lo dicen. Por eso que quiero dejar ese punto. Yo creo que al agravante con las dos empresas anteriores es que ellas estaban sancionadas, no solamente en Chile, sino que también afuera. Entonces se hizo en el gobierno anterior esta negociación de 380.000 toneladas con sanciones a Soquimich afuera y también a la empresa Alvemar. Entonces, la licitación puede ser inoportuna en el tiempo, pero tengo entendido que las bases están y yo reiteraría, yo por lo menos voy a llamar al ministro que mande lo que se le pidió y no lo que quieran responder con la finalidad de tener la transparencia absoluta del proceso que está haciendo. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Allende. Yo comprendo lo que dice el senador Proens en sentido general. Obviamente este es un gobierno que ha terminado el 11 de marzo, pero yo creo que hay ciertos hechos de mucha relevancia. Es evidente, y esto fue bastante notorio incluso durante la campaña, incluso donde el actual presidente electo había hecho una propuesta de avanzar, digamos, hacia que constituir una empresa nacional del litio, en fin. Es evidente que es un tema sensible, ya hemos tenido una mala experiencia, no en vano, como ya dije, y recordando lo que fue ese instituto
la creación del instituto, que fue bastante feo lo que ocurrió a Tecnologías Limpias, donde incluso las principales universidades han reclamado, y eso no nos hace bien como país. Y yo creo que un proceso de esta significación y trascendencia se consulta, se conversa, se habla, se transparenta. Una cosa es llamar a la licitación y otra cosa se conocieron en diciembre. No nos han dado a esta comisión la información necesaria. Entonces es distinto. Yo en eso tengo una diferencia con el senador Provenza, entendiendo, claro, el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo, pero cuando se toman decisiones de esta magnitud, de esta trascendencia y de esta proyección, porque compromete por muchos años, creo que no corresponde, derechamente no corresponde. Y peor aún, creo que no ha habido ningún deseo de informar en detalle. A esta comisión le pedimos hace ya meses la información y no ha sido capaz de entregarla. Cuando nos enteramos en diciembre, inmediatamente la presidenta, me recuerdo, inmediatamente con el texto en la prensa en la mano, acordamos mandar oficios. Estamos ya entrando a la primera semana de enero y no hay respuestas adecuadas. Entonces uno no sabe cómo tomarlo. Si es el no deseo de informar, no le interesa la opinión que tenga una comisión, en este caso que está directamente involucrada, porque obviamente estamos incluso en este momento hasta en las indicaciones del proyecto Royalty. Entonces no se comprende, de verdad no se comprende la actitud. Yo creo que podemos concordar un texto, yo estoy de acuerdo que es con altura de mira, reconociendo, digamos, avances que se puedan haber hecho en algunas materias, pero que aquí, en definitiva, no hubo el compromiso de responder, de entregar información, de transparentar, de hacer partícipe a un país, y menos la deferencia a un futuro gobierno que empieza ahora, a 1 mes y medio. Creo que no corresponde, de verdad, no corresponde. Y creo que legítimamente uno se pregunta qué hay detrás de esto. Ya hemos tenido procesos complejos, oscuros en su momento, de la dictadura para acá, cuando fue el tema del litio. Entonces no debiéramos seguir, digamos, al contrario, tenemos que sanear para que la ciudadanía recupere las confianzas. Y estos temas son los que lamentablemente empañan las confianzas, porque uno no comprende que de verdad no haya una conducta de deferencia e información, en fin. Ahora he leído en la prensa que el ministro Llobet se ha reunido con alguna gente, en fin, del comando, pero siempre se hace tardío, cuando es producto de una reacción. Está anunciada incluso una movilización para el viernes, ha habido mucha reclamo, ha habido declaraciones. Yo no entiendo por qué no lo pueden hacer proactivamente antes y no después. Entonces yo comparto que hagamos una declaración con la altura de mira que le corresponde a esta comisión, pero creo que realmente no podemos dejar de señalar la falta de transparencia, la falta de participación y la falta de deferencia para decisiones tan trascendentales cuando estamos a 1 mes y medio de un nuevo gobierno. Bueno, si les parece, proponemos una redacción de una declaración en los términos de los que aquí se ha conversado respecto a la falta de información que ha tenido el Ejecutivo respecto a los requerimientos de esta comisión, en la necesidad de tener una política de más largo plazo, abordar también los temas de cambio climático, si les parece, y la concordamos y la vamos haciendo circular. ¿Podemos pasar a nuestros invitados? ¿Algo más sobre la cuenta? Ya abordamos el tema de Codelco, que la invitación. ¿Temas varios? Sí, porque están los invitados aquí nerviosos que están en la sala de espera. Pidámosle a Informática que nos apoye para que puedan ingresar nuestros invitados. Sí, estamos ahí coordinando porque como la vez pasada no pudo venir Codelco, tenemos esa tarea. Presidenta, perdone el atraso, sí, no en la Comisión de Transporte. Efectivamente, Codelco tiene que definir ahora, antes de fin de año, esa inversión. Son alrededor, como bien dice, alrededor, como 75 millones de dólares. Si hoy día Ventana podría dar un ejemplo justamente de una zona de sacrificio, y esa inversión es fundamental, y por lo tanto tiene que resolverlo el directorio
antes de fin de año. Tengo entendido que esta o la próxima semana es la reunión de directorio que tienen que definir esas platas. Entonces, yo le pediría, Presidenta, si pudiera usted tomar contacto con el presidente del directorio o con el presidente ejecutivo, con el fin de que hagamos una solicitud para que esto sea una realidad, porque Codelco tiene que dar ejemplo en esto. Y nosotros lo que necesitamos justamente es que si no hay inversiones, sobre todo que tiene que cumplir con el plan de descontaminación. Y para cumplir con el plan de descontaminación hay que hacer esa inversión. Y obviamente tiene que estar aprobado en el presupuesto para el próximo año, que tiene que definirlo ahora. Eso era, Presidenta, la solicitud y en que me lo plantearon justamente los trabajadores. Sí, muchísimas gracias. También se lo habían planteado la senadora Allende, así es que hemos tomado ahí el acuerdo, senadora, así es que esperamos hacerlo antes de esta reunión del directorio y si no, también plantearles que no descartamos como comisión de ir a personarnos en las instalaciones propiamente tal. Ojalá que ellos puedan venir porque al menos los trabajadores han manifestado su disposición. Ellos sí estuvieron la vez pasada aquí en la comisión y finalmente tuvimos complicados de... También podemos retirar el oficio, sí, el oficio a Codelco, sí, lo acordamos. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy, al exministro de Medio Ambiente, señor Marcelo Mena, que nos acompaña, así como también al sociólogo y magíster en Economía Agraria y Ambiental de la Universidad Católica, el señor Ignacio Casieles. Esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión del proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos y que además, como se dio cuenta en el día de hoy, el gobierno le ha colocado discusión inmediata. Le ofrecemos la palabra al exministro de Medio Ambiente, al señor Marcelo Mena. Muy bienvenido, gracias. Feliz año. Feliz año, muchas gracias, Presidenta, y un saludo a los senadores presentes también. Me gustaría hacer una presentación breve, si fuera posible. Sí, está habilitado para compartir. Perfecto, entonces voy a ir inmediatamente a la materia. Entonces, perfecto. Y bueno, primero que todo, mi especialidad es el tema ambiental y quería focalizarlo en esos aspectos. Entonces, mis comentarios como contexto. Hoy día, la principal fuente de contaminación, el principal problema de salud ambiental del mundo sigue siendo la contaminación atmosférica y en su conjunto contribuye a la muerte prematura de lo que es el uso de alcohol, VIH, malaria, tuberculosis y la malnutrición combinado, y mucho más de lo que la gente muere por accidente de tránsito, y por tanto es un flagelo ambiental el más grande por lejos de todos los que hoy día vivimos en el planeta. Y recientemente la OMS actualizó por primera vez en 16 años su valores guía, y no hay ningún país que lo haya adoptado. Nosotros tenemos una norma de 20 microgramos de PM2,5 anual. Anteriormente la valor guía era de 10 y actualmente se actualizó a 5. Y esa norma como tal solamente se cumple en Punta Arenas, en Chile. Y por tanto adoptar ese tipo de estándar de calidad es algo que permitirá evitar la muerte prematura de muchas personas. Recientemente mi colega, antiguamente del Ministerio de Medio Ambiente, hoy día consultora del Clean Air Institute y el Banco Mundial, Paulina Schulz, actualizó una estimación de lo que sería la cantidad de gente que muere por contaminación atmosférica en Chile y estima que son cerca de 6.000 personas con estos nuevos datos. Y hay una gran cantidad de enfermedades que hoy día se atribuyen su alza a esta contaminación, particularmente cáncer del pulmón, enfermedades isquémicas del corazón, derrames cerebrales y trastornos neonatales. Cuando uno mira la contaminación atmosférica y sus emisiones a través del Ministerio de Medio Ambiente, sus datos oficiales, uno puede dar cuenta de que 82% de todas las emisiones primarias de material particulado, es decir, aquellas que nacen desde una chimenea y se emiten directamente, no el material particulado que se forma en la atmósfera, 82% viene de la leña, lo que equivale a las emisiones de 33 veces todo el parque termoeléctrico nacional. Es decir, y ahí pueden ver por región que hay una gran cantidad de emisiones en función fundamentalmente de el uso de leña y la densidad poblacional que hay en ese contexto.
También quería comentar algo distinto, porque en las últimas sesiones me ha tocado ver cómo algunos ven el beneficio de la leña en cuanto a su atributo como ser neutro en torno al cambio climático. Chile hace mucho tiempo, desde el año 2015 en su primera contribución nacional y el 2020 en su nueva contribución nacional, ha tenido compromisos de mitigación del carbono negro. El carbono negro es el hollín, es aquel material que constituye un porcentaje de las emisiones de material particulado que tiene el efecto de no solamente ser recalcitrante y causar efecto en salud tremendo, sino que también atrapa el calor. Es decir, una ciudad contaminada tiene mayor temperatura. Y este contaminante es entre 1000 a 4000 veces más potente por tonelada que el CO2 y por tanto en California, por ejemplo, se le llama un supercontaminante, el carbono negro. Y cuando uno mira de dónde viene este carbono negro, fundamentalmente acá están las unidades de las emisiones de material particulado, gramos por gigajoule. Podemos ver primero que todo que las emisiones por unidad de energía de la leña y los calefactores a carbón, que son los que causan problemas en China, son tremendamente altos. El porcentaje de emisiones del carbono negro de las emisiones totales de material particulado en leña es más o menos 10%, el diésel es más o menos 57%, lo que hace que la leña, el calefactor a leña, sea la principal fuente por unidad de energía de carbono negro de todas las fuentes que se conocen por el momento. Y, eso, y por lejos, y después en segunda instancia el calefactor a carbón y también el vehículo pasajero diésel. Y por tanto, esta desconexión entre las miradas de contaminación atmosférica y cambio climático ha llevado a que muchos países hayan tenido políticas equívocas en torno a descontaminación al vender los atributos verdes del diésel y la leña, siendo que eso traía un costo a la calidad de aire que se sigue pagando. En la Comunidad Europea la Unión Europea tiene capitales nacionales que son mucho más sucias que Estados Unidos, que tienen menos uso de leña y menos uso de diésel. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hace tiempo la Coalición del Clima y el Aire Limpio, que me tocó liderar cuando era ministro y subsecretario, y que Chile, y que hoy día es liderado por Estados Unidos y Ghana, ha determinado de que para llegar a 1,5 grados de calentamiento, como lo busca el Acuerdo de París, lo podemos lograr abordando la contaminación de metano y de carbono negro. Es decir, y también una gran ventaja, porque al reducir esta contaminación trae beneficios directos a las ciudades. Esto no depende de que China o Estados Unidos mitiguen, sino que más bien son beneficios directos en las zonas donde ocurren estas mitigaciones, ya sea directamente en temperatura como también en reducción de efectos en salud. Entonces, eso primero que todo quería decir. Y otro tema que causa el carbono negro, y hay un paper que saqué el año 2014 con respecto a eso, es que la depositación de la contaminación de las ciudades cae en los glaciares andinos y por tanto acelera el derretimiento de estos. Por lo tanto, también una política de mitigación de carbono negro en material particulado podría ser una medida que tanto contribuye a la mitigación del cambio climático, de la contaminación atmosférica, pero también es una medida de adaptación al cambio climático al evitar la acumulación de estos contaminantes en los glaciares y el efecto negativo que causa. Entonces, las fuentes fundamentales de carbono negro son fundamentalmente la calefacción residencial, después el transporte, las quemas agrícolas, que son muy importantes, la producción fundamentalmente de ladrillos en la producción industrial y quema de residuos. Y como comentaba, tiene ese efecto de climático en la formación de nube, en el atrapamiento directo de la radiación de radiación infrarrojo desde la superficie de la Tierra, causando ese efecto invernadero. En Latinoamérica se concentra junto con África y el este asiático las principales fuentes de este carbono negro en la forma de cocina y calefacción de biomasa. Y quería poner en comparación, si uno pone las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, este es el último estimación del año 2018, si uno pusiera la equivalencia de este carbono negro con los factores de conversión que van entre 1000 a 4000 veces más potencial de formación de
de calentamiento, podría pensarse que la leña contribuye hasta un 10 a 40% adicional equivalente a las emisiones de gas de efecto invernadero en Chile. Es importante. Entonces, yo estoy seguro que todos queremos descontaminar. Acá voy a mostrar un ejemplo de un plan de descontaminación como fue diseñado en el caso de Chillán. Esto se repite en otros, pero lo que quiero decir es que es importante lo que se reduce por leña seca, pero no es la bala de plata. Es la sumatoria de muchas medidas las que contribuyen a reducir la contaminación. Fundamentalmente el recambio de calefactores es más importante. El orden de magnitud que reduce la leña seca es menor, pero igual importante. Entonces no quiero dejar la señal de que es fundamental regular la calidad de la leña por otras razones también. Los gobiernos han hecho programas de recambio de calefactores, revestimiento térmico de vivienda. Es una medida importante que crea empleo, actividad económica en zonas remotas, rezagadas. Hoy día Chile subsidia en torno a 10.000 proyectos al año. Lo que ocurre es que requerimos más o menos 50.000 para poder hacer lo que realmente están diseñados los planes de descontaminación. Quiero también comparar de que efectivamente el factor de emisión de la leña húmeda versus seca es de 2, es decir, que contamina el doble la leña húmeda que la seca, pero también tener en cuenta que aún así estas señales que pueden ser equívocas pueden causar deterioros de calidad de aire. Por ejemplo, si nosotros le decimos a la gente de Santiago ocupen pellet, que contamina 60 veces más que el gas, entonces probablemente vamos a retroceder en calidad de aire. Si le decimos en Temuco que ocupen pellet en vez de leña, hay un beneficio neto porque tiene que ver con cómo la gente desde donde desde donde están las emisiones en el punto actual. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, a partir del año 2015, ha estado publicando sucesivamente este guía de calefacción sustentable. Esto es algo que yo creo que el Ministerio de Energía debería tomar también, porque nos entrega con claridad cuáles son los costos directos de calefacción de distintos tipos de energéticos en zona por zona, donde ya está emergiendo con claridad de que el split inverter, el aire acondicionado, es la forma más costo efectiva y por tanto la electrificación de la calefacción de la energía puede ser una salida positiva y especialmente viendo las ventajas de reducción de contaminación atmosférica y los beneficios de las energías renovables en Chile. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero también hay que tener en cuenta, hice esta serie de tiempo ayer, mirando cómo ha sido la evolución del precio de la leña, el pellet y el gas licuado en Temuco en junio de todos los años, y hemos visto que hay un alza que está levemente por sobre la inflación, en torno a 25% para la leña, 20% para el pellet y en torno a un 70% para el gas licuado. Entonces lo que urge acá es regular el costo de la calefacción. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el colega Ignacio va a hablar sobre la pobreza energética, porque esto está contribuyendo a la pobreza energética. Y eso, en ese contexto, por ejemplo, tenemos que regular la calidad de la leña y el pellet. El pellet, cuando el pellet tiene mal calidad, también tiene problemas de operación, fundamentalmente los equipos de recambio de calefactores. Hoy día la falta de transparencia que existe con respecto a la leña es tremenda y la informalidad asociada es tremenda también. Se vende en Chile por kilo, por saco, por astilla, por vara o por metro. ¿Y qué tipo de humedad tiene? ¿Qué tipo de capacidad calorífica tiene cada una de las especies que se comercializan? ¿Qué origen tiene? Eso no se sabe. Para una cuenta tan cara, para una persona que requiere en Temuco hoy día 10 metros cúbicos cada invierno, que tiene que desembolsar 400.000 pesos cada invierno, pagarlo en efectivo. Yo he sabido historias de personas que viven con pensión de gracia y que tienen que pedir un préstamo a la caja de compensación para poder pagar esto. Eso es una carga tremendamente alta a las personas que tenemos que abordar. Y no se regula la humedad a menos que haya un plan de descontaminación con una superintendencia de medio ambiente que no está diseñada para esta finalidad, porque no es su principal negocio. Debería estar fiscalizando otras materias, no necesariamente la calidad de la leña. También el origen de la leña es algo que tenemos que empezar a mirar con mayor claridad, porque se puede pensar de que esta alza de precio de la leña
tiene que ver con la escasez que ha tenido esta leña gratis que había, que se recolectaba en cualquier lugar. Hay pocas transparencias y nos importa buscar ese origen de manera que sepamos con claridad de que no estamos contribuyendo a la deforestación y degradación del bosque nativo también. Hoy día 16% de los hogares urbanos no tienen, perdón, no tienen calefacción. Hoy día 66% de los hogares en cada invierno pasan frío. La virtualidad de las viviendas previas al año 2007, al cambio de aislación térmica en sus regulaciones, no tiene estándar de aislación térmica alguno y por tanto es fundamental cerrar esa brecha a través de la aislación térmica. Finalmente, recordando un poco la gestión y lo que ha sido. Hace poco salió una nota de que China en Beijing bajó su contaminación en 45% en 4 años. En Chile nosotros hemos tenido reducciones muy importantes. Cuando los planes de contaminaciones se han financiado en las tasas que corresponde o cercano a eso, como el caso de Coyhaique y Temuco, las reducciones de contaminación han sido reales y profundas. Cuando han sido poco efectivos el financiamiento, como el caso de Chillán y Los Ángeles, las reducciones no han sido tan grandes. Y por tanto, es fundamental que sigamos profundizando. ¿Por qué? Porque en la práctica, la reducción de contaminación atmosférica ha traído beneficio en salud directo. La estimación que yo he hecho con respecto a datos observados en DAYS es que en las zonas de planes de contaminación, las consultas de urgencia por enfermedades respiratorias han bajado un 17%, en las sin planes de contaminación han subido un 7%. Hoy día, si uno mira los niños entre 0 y 14 años, la reducción de enfermedades respiratorias fue en torno a un 30%, lo que constituye 430.000 casos de consultas de urgencia por enfermedades respiratorias al año, y eso fundamentalmente por la reducción de crisis obstructivas bronquiales de niños entre 0 y 4 años. Es decir, los planes sirven, pero hay que ejecutarlos en su profundidad. Si el Ministerio de Medio Ambiente solicita 25.000 millones de pesos al año para recambio de calefactores y DIPRES vuelve con 4.000, difícilmente vamos a llegar a limpiar las ciudades del sur. Finalmente, la leña es la principal fuente de contaminación de material particulado de carbono negro, contribuye al calentamiento global, causa la muerte de casi 5.000 chilenos al año, pero es fundamental avanzar en regularla, es fundamental revisar el precio de los combustibles también, mejorar la transparencia con respecto a lo que está gastando un chileno que hoy en invierno es su principal cuenta de servicios, por lejos. Y los planes de contaminación han contribuido a reducir la contaminación, pero requieren ser financiados de acuerdo a cómo fueron diseñados. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad de poder presentar. Muchas gracias a Marcelo Mena por su completa presentación. Vamos a escuchar a Ignacio Casielis y luego vamos a hacer las preguntas, si les parece. Ignacio. Muchas gracias, Presidenta, y a los senadores y las senadoras por esta invitación a presentar hoy. Voy a compartir mi presentación. Ahí sí. Parece que se quedó pegado a mi computador. No sé si se ve ahí. Todavía no. Sí, sale que has empezado a compartir la función. Ahí sí, ¿no? Ahora sí, muy bien. Perfecto. Ya. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero tomar un poco lo que ha comentado el exministro. Claro, este proyecto es ciertamente un avance, habla del mercado de leña, que es especialmente relevante en la zona centro y sur del país, donde este combustible, claro, responsable de la mayor parte de las emisiones de material particulado. Ciertamente la leña seca o contar con mejores estándares de combustible no va a solucionar el problema de la contaminación, pero sí va a permitir avanzar en una dirección correcta. Este proyecto de ley sistematiza muchas de las medidas que se han implementado en el país de forma fragmentada a través de los planes de prevención y descontaminación atmosférica, y además es importante que se esté discutiendo aquí
porque pone el foco en la energía precisamente y en el acceso a la energía. Como comentaba el exministro, hay un problema de pobreza energética precisamente. Bueno, yo quiero hacer algunos comentarios más específicos sobre el proyecto. Respecto al tema de los requisitos de registro y certificación de los proveedores, ¿ya? De la oferta de biocombustibles sólidos, creo que es muy importante tener en cuenta que los comercializadores suelen ser microempresas con un bajo volumen de ventas, con bajo capital de inversión y con altos niveles de informalidad. Las características del mercado de la leña muestran que los comerciantes certificados, ¿ya? En aquellas ciudades donde se exige, las ciudades que cuentan con planes de descontaminación actualmente, se concentran las certificaciones en los comerciantes que tienen un mayor volumen de venta, ¿ya? Esto significa que imponer una exigencia de certificación o de contar con un registro podría significar un riesgo para la oferta, para satisfacer la demanda de combustible doméstico y alzas también en los precios, ¿ya? En un mercado en que los consumidores son altamente sensibles al precio, muchos no están dispuestos para pagar por leña certificada. Y se da también en un contexto de alta pobreza energética, precisamente donde más se requiere calefacción doméstica. Especialmente esto en sectores de menores ingresos, ¿ya? Por lo mismo es importante que antes de plantear esta exigencia se apoye el establecimiento de capacidades para proveer de leña y de biocombustible sólido que cumplan con los estándares, ¿ya? Como lo plantea actualmente el artículo 12 del proyecto, pero también entregar incentivos a la formalización de quienes puedan participar de este mercado y actualmente no estén formalizados, y generar en general capacidades en el mercado, ¿ya? Esto tiene harto que ver con la implementación y con los artículos transitorios del proyecto, pero que se debería hacer una entrada de ciertos artículos antes que de otros, ¿ya? Y no implementarse todo de una sola vez. Respecto al plan de modernización del mercado que se plantea en el artículo 20 del proyecto, me parece, bueno, y a partir de la evidencia, ya que se habla harto, bueno, por una parte de características que tienen que ver con la eficiencia térmica, que como comentaba el exministro, son las que en general muestran una mayor efectividad, ¿cierto? Tienen que ver con el recondicionamiento térmico de las viviendas, con la aislación, y con la renovación de calefactores y artefactos en general, ¿ya? Que esto tiene un alto potencial de reducir emisiones y aumenta el acceso a la energía en los hogares, ¿ya? Y también, por otra parte, hay un componente cultural importante en el consumo de leña. El consumo de leña no solamente se prefiere por ser más barato, sino que en hogares que incluso pueden acceder a otros combustibles que se podrían considerar superiores, muchas veces se prefiere la leña porque existe cierta predilección en la zona centro y sur del país. Por lo mismo, es importante entregar información, contar con medidas de educación ambiental que no están explicitadas en el proyecto en su forma actual, y, bueno, como sí lo plantea, darle una parte importante a la participación ciudadana en la elaboración de estos planes. Respecto a la seguridad energética y cómo se plantea esto en el proyecto de ley, es bien interesante esto que aparece en el artículo 8º, que tiene que ver con que se pueden disponer excepciones temporales a la certificación que se exige. Por ejemplo, se podría retirar cierta exigencia debido a que existieran cambios no programados en la oferta o en la demanda de leña, de biocombustible sólido. Contar con un mecanismo de este tipo es necesario para poder garantizar el acceso a energía y calefacción de los hogares. Esto es algo que no es optativo, especialmente en la zona sur del país, pero sí es importante tener en cuenta que el mercado de leña no es un solo mercado a nivel nacional, sino que opera de forma más local y más descentralizada. Por lo mismo, este tipo de excepciones deberían poder decretarse en escalas territoriales más pequeñas, al menos a nivel regional. Asimismo, para que este tipo de excepciones no se conviertan en algo que ocurra de manera permanente, es importante fijar los límites de tiempo por los que puedan existir, y también cuáles son las medidas que se van a tomar para corregir esas faltas de provisión
por cambios en la oferta o en la demanda, ¿ya? Esto va a ser especialmente importante cuando se comience a implementar esto, donde puede ocurrir efectivamente que no exista una capacidad de generación o de provisión suficiente para contar con suficiente combustible para satisfacer la demanda. Sobre la entrada en vigencia del proyecto, como lo comenté anteriormente, es necesario que las medidas de apoyo a productores y a comercializadores y de modernización del mercado comiencen a entrar en vigencia antes que las que exigen certificaciones, para así poder preparar el mercado y que no exista un desabastecimiento de la madera que cuenta con las condiciones exigidas, ¿ya? Asimismo, actualmente el proyecto propone una entrada en vigencia escalonada por regiones, ¿ya? Privilegiando a las de la zona sur, luego centro-sur y después las demás, y primero las comunas que cuenten con planes de descontaminación atmosférica. Más allá de las que cuenten o no con planes de descontaminación, se debería priorizar a todas las que se consideren saturadas o latentes por material particulado, ya algunas de las que no tienen planes de descontaminación, pero que deberían tenerlos, y a todas al mismo tiempo, ¿ya? Existe aquí un argumento que tiene que ver con que en regiones de la zona central es más fácil el secado de la leña, debido claro, a que las condiciones climáticas permiten hacer eso de forma más fácil, pero se debería priorizar a todas en su conjunto, incluyendo también a la región metropolitana, que hoy está en la última etapa de implementación, ¿ya? Como mostraba la presentación del exministro, el consumo de leña es una fuente importante de material particulado fino en la región metropolitana. Bueno, y algo que me parece importante discutir de este proyecto es cómo se inserta institucionalmente y cómo se relaciona con otros instrumentos, ¿ya? En primer lugar, yo creo que es necesario discutir cómo se va a relacionar estos planes de regulación del mercado de leña con las medidas que están contenidas en los planes de descontaminación atmosférica, muchas de las cuales son similares, pero que, claro, que operan en el nivel local. Y por otra parte, un cambio que ocurriría con este proyecto de ley es que precisamente la Superintendencia de Medio Ambiente dejaría de fiscalizar estas acciones en las ciudades en que cuentan con planes de descontaminación y pasaría a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, habría que ver también qué pasa en el fondo con estas capacidades, cómo se traspasan, y si es que es necesario contar con mecanismos de colaboración o de coordinación. Esos son mis comentarios del proyecto de ley, brevemente. Y nada, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados en el día de hoy. Quiero ofrecer la palabra a las senadoras y senadores por si hay consultas, comentarios, dudas para nuestros invitados. Senadora Allende. Primero, agradecer ambas exposiciones, por supuesto. Y a mí me deja, lo manifesté al inicio, apenas me enteré de este proyecto, que tengo serias dudas. Yo entiendo que tenemos que regular el mercado de la leña porque hoy día, como ya se ha dicho, casi el 80% de la población hoy día, lamentablemente, sobre todo en la zona centro, pero sobre todo sur, se abastece a través de leña. Y es un mercado muy informal, como aquí se ha dicho, y además, lamentablemente, donde por razones económicas y de acceso y de informalidad se ocupa más leña húmeda para acabar. Entonces, es una realidad, pero yo tengo mis dudas en el sentido que creo que tenemos que avanzar, efectivamente, pero creo que tomarlo esto como un gran avance es un error. Yo creo que es una forma de regular algo tan informal y contaminante que no es imposible, que no podemos escapar de hacerlo. Pero otra cosa es mirarlo esto como una solución. Aquí lo único que podemos hacer es ir avanzando en cambios de calefactores, en aislamientos térmicos, en mayor acceso, digamos, a otras fuentes. Ojalá en algún momento, cuando desarrollemos, podamos a través de energía renovable, en fin, lograr que efectivamente haya energía más económica, pero accesible a la población. Pero creer que la leña es la panacea si la transformamos en un mercado regulado y, comillas, avanzamos en leña seca, creer que es la solución no lo es. Yo quiero en eso enfatizar mi mirada. Por supuesto que voy a apoyar que avancemos, pero difiero el que se crea que esto es porque la leña es un contaminante. Seca, húmeda, es un contaminante. La diferencia es que la húmeda
contamina 2 veces, pero es un contaminante. Por favor, nosotros escuchamos a algunos expositores que no era un contaminante, lo es. Entonces yo creo que nosotros no podemos ignorar aquello, o sea, tenemos que tener una mirada más amplia. Aquí se nos ha dicho con mucha claridad que esto está relacionado con la calidad del aire en general. Digamos, no basta solamente decir en Coyhai que ocurre esto, no, si tenemos que pensar, digamos, en la mirada más amplia, y la mirada más amplia nos indica que esto significa que produce los gases de efecto invernadero, produce, digamos, mayor calentamiento, produce las consecuencias, las secuelas que nos deja. O sea, no podemos ignorar las muertes prematuras y lo que significan las enfermedades y las consecuencias que producen. Entonces, el gran drama nuestro como país es que ojalá avanzáramos con mucho más profundidad, como aquí se nos dijo, en el cambio de calefactores, por ejemplo, en evidentemente avanzar a otros accesos a energía. No se trata de dejar a la gente sin calefacción. También es cierto que falta la educación ambiental, porque es no solo una razón económica, yo comparto eso, que no es solo, es mucho más económica, si uno, ¿para qué decir con lo que está ocurriendo con el gas? Es una locura. Entonces realmente la gente evidentemente que va, y además siempre puede acceder a la leña, basta que plante ahí un par de árboles y siempre va a considerar la posibilidad de la leña cerca. Pero es también, por supuesto, un cierto tema cultural, pero aquí falta educación ambiental. La gente no sabe el daño que produce, no sabe la contribución que estamos haciendo, no sabe y desconoce los efectos que tiene en la salud y en general en lo que podemos llamar, digamos, nuestra contaminación atmosférica. Entonces yo creo que es importante que, además tengo una seria duda de lo último que señaló Ignacio Casieles, que no sé si es bueno que deje de fiscalizar la superintendencia y lo pasemos a la superintendencia de electricidad y combustible. Yo creo que me quedo más con la superintendencia de medio ambiente, porque finalmente esto es un tema de medio ambiente y la mirada que tenga la SEC nunca va a tener la mirada que debiera por lo menos tener medio ambiente, que siempre debiera ser la mirada más integral, la mirada más amplia y más evidentemente justamente pensando en los efectos medioambientales, aparte de la salud humana, por supuesto, que además son la misma cara, digamos, de la moneda. Entonces, yo ahí tengo mi seria duda que tenga sentido hacerlo así. En resumen, Presidenta, yo creo que sí, uno va a tener que apoyarlo, pero yo sigo señalando y comparto lo que decía particularmente el ministro Mena y también Ignacio Casieles, de que tenemos que apoyar a estos pequeños informales que comercializan o producen, tenemos que apoyar a las personas más vulnerables que se calientan justamente porque no tienen nuestros accesos, y esa es la gran falla que tenemos entonces como país. Entonces, ojalá pudiésemos tener una mirada más profunda en el sentido de cuánto pudiésemos avanzar en los subsidios que signifiquen paneles solares, revestimientos térmicos, acceso a otras energías, para ir tratando de ir dejando un poco esto de la gran panacea que es la leña en nuestro país. Yo encuentro que es bien tremendo porque todos nos gusta una chimenea con leña en invierno, es maravillosa, pero el tema no es eso, el tema es con qué grado de responsabilidad lo estamos haciendo en términos de la contaminación atmosférica y la salud humana y la salud de nuestro planeta. Entonces, yo creo que siento la necesidad de expresar esto en voz alta porque si bien es cierto que voy a apoyar en general, porque creo que no podemos oponernos, no me parece así lo que yo escuché en algunas de las intervenciones, como que esto era de aquí, primero que la leña es neutral en su efecto, lo que no es, y segundo como una gran panacea, y tercero que con esto vamos a ayudar a la descontaminación de esto. No es solamente esto, que es un elemento, evidentemente, sino que si no va acompañada de los otros elementos, la incidencia, como se nos dijo en el caso de Chillán Viejo, es mínima. Entonces, claramente tiene que estar acompañado más, y eso es lo que faltó mucho en la presentación de este proyecto, porque aparece, como digo, como si fuera una gran solución. Eso, Presidenta. Antes de que se retiren algunos, que también hay comisiones en paralelo, si les parece, hagamos una consulta formal al Ministerio de Desarrollo Social si es que este proyecto requiere o no consulta indígena. ¿Les parece? Acordado. Senador, gracias. Senador Alejandro García Huidobro.
Presidenta, yo comparto plenamente lo que ha planteado la senadora Allende. Saludar a Marcelo, a Ignacio, agradecerte, Marcelo, por la exposición, también Ignacio, porque creo que que más que ustedes nos pueden informar respecto de lo que es el tema ambiental y la necesidad que tenemos justamente de avanzar a lo que todo el país espera, un país descontaminado, lo máximo posible. Yo quisiera consultarle fundamentalmente, Marcelo, por la experiencia que tiene y el aporte que nos ha dado siempre, permanentemente. Me preocupa el tema de los calefactores. Me preocupa porque el tema de los calefactores, si ustedes lo entregan en las zonas rurales y fundamentalmente en el sur, son calefactores, pero la mayoría de esas viviendas necesitan cocinas que sean certificadas. Y no hay cocinas certificadas. Existen cocinas, porque los calefactores son bastante pequeños lo que hay certificación hoy día en Chile. Y yo creo que, y en eso consulto, porque sobre todo en las zonas rurales y fundamentalmente en el sur, hay un tema de cultura, e inclusive como lo planteó la senadora, es un tema de consulta indígena también, porque es parte de su cultura esa vida. Por lo tanto, a mí me preocupa que lo que se ha entregado, por lo menos en mi región, son los calefactores bastante pequeños, que los cambian, porque antes habían unos más grandes, ahora hay unos más pequeños porque son certificados, los otros no son certificados. ¿Por qué no se certifica? No hay un sistema de certificación bastante más amplio y que incluya lo que es la vida natural de las personas que viven en la zona del sur y fundamentalmente en las zonas rurales. Después, cuando estamos subsidiando calefactores, ¿por qué no empezamos a subsidiar paneles solares en esas casas con el fin de que de alguna forma tengamos energías renovables y no seguir y dándole una alternativa real a la gente? Es decir, en vez de estarle pasando, no sé cuánto está costando hoy día un calefactor certificado para el Estado, pero a lo mejor esos mismos recursos a esa misma vivienda se le incorporan justamente, y estoy pensando inclusive en un tema que Marcelo tú lo conoces, el tema de que trabajamos con el senador Horvath durante mucho tiempo y cuando era diputado en el net metering. Tenemos que ir mucho más allá que solamente el tema de calefacción. Es como de alguna manera la producción que podemos tener de energía en cualquier vivienda se le pueda también inyectar al sistema. O en el caso del mundo rural, que es difícil porque muchas veces no tienen, pero hoy día tenemos conectividad bastante mayor en toda la parte eléctrica. Es decir, yo creo que si nosotros no hacemos una revolución fuerte en esto, yo creo que el próximo gobierno tiene un tremendo desafío en esto. Porque vamos a seguir, este proyecto yo encuentro con una tremenda declaración de intenciones, pero no le veo mayor realidad, porque este país, si le están hablando un 60 o 70% o el 80% de la zona sur, ¿y qué es lo que tienen? Es leña húmeda. Porque en la zona central se seca, pero en la zona sur es muy difícil secarla. Y yo no estoy pensando en que van a llevar la leña para que se seque y para que vuelva. ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a tener un mercado negro tremendo. O no se va. ¿Cómo van a certificar? Van a certificar algunos pocos. ¿Y quién va a fiscalizar? Y por lo menos el tema de la SEC, yo comparto que esto debería ir a medio ambiente. Pero lo que pasa es que aquí se está declarando la leña como combustible y por lo tanto le corresponde a la SEC estar fiscalizando, igual que la benzina, igual que todo lo que son los otros combustibles y la electricidad, ¿para qué decir? Entonces, esa es mi primera pregunta a ambos. Respecto de, hay un tema que yo lo he planteado hace muchos años, pero perdóneme, Marcelo, ningún gobierno me pescó. La contaminación intradomiciliaria que hay en este país, sobre todo con la parafina. Eso es algo que tampoco se ha abordado. Y como la parafina se utiliza en los sectores más humildes, que van a comprar y fundamentalmente en la región metropolitana y en la zona urbana, más que en las zonas rurales, porque en la zona rural ocupan leña. Entonces, aquí tampoco. Y lo que significa la contaminación intradomiciliaria, vean los niños como salen de resfriado el otro día. Justamente porque ¿qué es lo que están respirando? Están respirando, ustedes bien saben, el humo de la parafina. Eso yo creo que es un tema que ojalá también se aborde, porque no lo hemos abordado. Y por último, no, yo te diría que esas serían mis consultas y agradecerles, pero creo que esta es una buena declaración.
Esto estarle poniendo discusión inmediata a este tipo de proyectos, puede ser interesante como declaración de intenciones, pero creo que en la práctica aquí vamos a avanzar muy poco. Esa es la impresión que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a los invitados para que puedan recoger las inquietudes, las preocupaciones de nuestros senadores y senadoras. Si alguien quiere comenzar, Marcelo. Parto yo, senadora. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, entonces, quería responder al senador, y muchas gracias por su comentario, senador García Huidobro. Primero que todo, quería decir, yo principalmente, yo creo que de la gente de la leña sabe que yo soy probablemente uno de los principales detractores del uso de leña en general, pero también hay que reconocer de que hay una realidad que abordar en el sentido de que hay gente que está gastando mucho dinero hoy día y no sabe lo que está comprando y es fundamental regular. Pero también hay que tener en cuenta que si aplicamos la norma de la OMS y que solamente Punta Arenas con suerte la cumple con todo el viento que tiene, con uso de gas natural y con poco uso de leña, uno podría llegar a la conclusión de que la leña no es compatible con el aire limpio. Si uno mira Londres, París, Berlín, 30% de su contaminación igual viene de la leña. 60% de la contaminación de Copenhague es leña de carácter recreacional, que el fuego que prenden el viernes en la noche para sentirse calentito. Entonces, en el fondo, uno tiene que entender de que en el largo plazo no es compatible con el aire limpio y no hay vuelta que darle, en cierta forma. Pero en esa transición, va a haber una solución que es gradual, como en Santiago, quizá hace 30 años 40% de los hogares ocupaban leña, como hoy día también lo ocupan en Viña del Mar, Valparaíso, o Limache o Quilpué. Y eso probablemente causa grandes niveles de contaminación que simplemente no estamos midiendo. Entonces, conforme vamos apretando las restricciones del uso de leña, prohibiendo las chimeneas abiertas, después los calefactores no certificados, entre otras cosas, vamos haciendo que tenga un rol menos preponderante en la práctica. Porque tampoco nos sirve mucho tener un uso masivo de leña en el sur, entendiendo la tremenda instalación que se requiere de hectáreas para poder entregar esa misma leña y los secadores inmensos que se requerirían. Coyhaique tuvo un proyecto del plan de zona extrema de 1.500 millones de pesos que nunca se pudo materializar, que tenía por objeto secar la leña de Coyhaique. Y eso no se pudo hacer porque en la práctica requería inmovilizar el capital de lo que había cosechado cada pequeño ¿no es cierto?, cultivador de leña o productor de leña, dejarlo 6 meses fuera de lugar y por tanto nunca encontramos un modelo de negocio que fuera capaz de hacer eso. Entonces imagínense si no fuimos capaces de hacerlo con Coyhaique, si vamos a ser capaces de poder hacerlo para Concepción, o las miles de hectáreas que se requeriría para secado. Por tanto, las veces que me ha tocado inaugurar o visitar centrales de secado en lugares como, no sé, Osorno, entre otros, te das cuenta que varias hectáreas sirven para 20 o 30 personas. Entonces, la práctica, si miramos cómo serían esas soluciones a largo plazo, sería muy distinto. Entonces, yo coincido con el senador. Autogeneración solar, simple. Yo llevo en mi casa, que es solar, 9 meses de trámite de la SEC. Innecesario. Y más encima para que te paguen menos por lo que inyectas. Esto está muy distante a lo que la visión que tenía usted, senador, o el senador Horvath cuando impulsaron esa ley de autogeneración solar. Y eso va a permitir sobregenerar en verano para poder amortiguar la cuenta de la luz de invierno. Y por tanto, una solución como la que hicimos en el Jardín Infantil Los Pingüinos de Osorno, que tiene cerca de 8 kilowatts de potencia solar fotovoltaica, con sistemas de calefacción en el jardín infantil eléctrico, con split. El split tiene la ventaja de que es una bomba de calor y por tanto cada unidad de energía que uno mete son 4 de calor que entrega. Y por tanto el precio virtual de la energía no es 100 pesos, 120 pesos el kilowatt hora, sino 30. Y por tanto se parece mucho más al costo de la leña y por cierto mucho más barato que el gas y el gas natural. Entonces por tanto yo creo que el futuro de la calefacción en Chile va a ser ese. Y hemos visto también qué ha pasado en California, que están prohibiendo el uso de gas natural en cocinas. ¿Por qué? Porque la combustión dentro de una sala interior es mala en todo efecto. Si alguien fuma, es malo, pero también si alguien prende una estufa, lo que detectamos en su momento y fue de gran polémica
con Toyotomi en su momento, el 2013, 2012, y tuve grandes peleas con ellos, era que era básicamente un lugar con Toyotomi, era como estar metido en tubo escape de un auto. Si no hay convertidor catalítico en esa combustión, es estar respirando partículas ultrafinas cancerígenas negativas tremendamente nocivas para la salud. Y es por eso que conversamos con ellos, hoy día son los principales fabricantes de estufa a leña, perdón, a pellet, y tienen tiro forzado con recambio de calefactor a parafina. Entonces, pero a lo que quiero decir con esto es que la solución no va a ser una bala de plata, la solución va a ser una mezcla de todos los combustibles de acuerdo a cada realidad cultural. No va a ser 100% leña, ni pellet, ni electricidad, ni parafina, ni gas natural, ni gas licuado. Va a ser una mezcla de ambos. Pero yo creo que el camino que está trazando el ministerio de que la persona puede elegir el combustible que quiere elegir es una cosa buena. Hace tiempo ya no permitimos que se elija leña. Ya solamente los programas de recambio de calefactores de Osorno por el FNDR mismo tiene estipulado que tiene que ser leña, pero en el resto de los lugares no hay leña como ofertado para recambio de calefactores. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que va a funcionar bien. Porque ese calefactor a leña, el momento que tú ocupas leña húmeda, va a emitir mucho, igual, da lo mismo el calefactor. Y por otro lado, hay una cuestión que quizás no fueron, yo lo pasé muy mal, en 2015, cuando hubo una certificación que se perdió de calefactores de recambio de calefactores nuestros. ¿Por qué? Porque si Volkswagen tuvo problemas con el diésel para controlar sus emisiones, imagínense la variabilidad de las emisiones de una estufa a leña, que depende del calefactor, cómo lo prendiste, el tiraje, si el palo lo pusiste para allá, para acá, sus emisiones. Entonces no hay ninguna garantía de que van a ser bajas las emisiones del uso de leña en general. Entonces a largo plazo, leña yo creo que no es compatible con el aire limpio de ninguna ciudad de Chile, pero es una realidad que tenemos que lidiar y considerar y regular, y como es uno de los energéticos más caros y la cuenta más cara de personas de bajos recursos, es fundamental que tengan claridad qué es lo que están comprando. Entonces, siendo un detractor acérrimo al uso de leña, es fundamental que se regule su calidad de todas maneras. Muchas gracias, presidente. Gracias, Marcelo. Disculpando a la presidenta que tenía comisión de educación, así que tuvo que ausentarse. Le damos la palabra a Ignacio Ocasiones. Muchas gracias, senadora. Bueno, claro, a partir de sus comentarios y de los del senador García Huidobro, sí, precisamente tomando también lo que comentaba el exministro, precisamente la leña seca ciertamente no es la solución en el largo plazo, pero considerando que es una realidad actualmente, su regulación permite contar con una provisión de energía para muchos hogares de la zona centro y sur en esta transición energética hacia una matriz, en el fondo, más limpia, ¿cierto? Precisamente el tema de los paneles solares, o contar con otro tipo de artefactos de calefacción, yo creo que es muy importante tener en cuenta la importancia de asegurar la continuidad, asegurar la continuidad en la provisión de calefacción, que es algo que la leña, ¿cierto? Es demasiado fácil para los hogares. Lo comentaba el exministro con los temas de talas ilegales o con la autoprovisión, que es algo que está en el proyecto de ley y que especifica que no está regulado, ¿cierto? Porque esto se trata solamente del mercado de la leña, pero que tenemos que avanzar también hacia medidas de transición energética, pero que son medidas más locales también, tienen que ver con las características de cada lugar. Aquí hay ciertas iniciativas que ha tomado el Ministerio de Energía, iniciativas como pilotos de calefacción distrital, de tarifas eléctricas, y quizá existe aquí una oportunidad para insertar esto con otros instrumentos de gestión ambiental, específicamente con los planes de descontaminación atmosférica, que permiten tomar medidas locales, por ejemplo, de avanzar en el financiamiento de ciertos artefactos por sobre otros. Por ejemplo, en el caso de Santiago, se puede prohibir el uso de calefactores a leña, como está hecho actualmente, y en el fondo esa medida aplicaría a una zona más específica que este proyecto de ley.
Claro, entonces, en el esfuerzo de avanzar hacia esta transición energética diversificada, precisamente esto va a ser una medida en el corto, quizá en el mediano plazo, pero tenemos que seguir avanzando hacia el recambio de calefactores, hacia conseguir una mayor eficiencia energética para reducir el consumo de leña y eventualmente eliminarlo en aquellas zonas en que se pueda hacer, ¿cierto? En centros urbanos seguramente va a pasar más, en sectores rurales posiblemente sea más difícil. Y respecto del tema de la contaminación intradomiciliaria, ciertamente es un tema muy importante. O sea, claro, cuando hablamos de los efectos ambientales y sus efectos sobre la salud, esto es algo que por lo general no se mide, no se conoce cuál es el estado interior y que tiene mucho que ver también con la calidad y con la mantención de los artefactos. Existe algo de evidencia de que el entregar información sobre el uso de los artefactos, de los calefactores, puede tener un efecto importante en mejorar la calidad del aire al interior de los hogares, ¿ya? Existe algún estudio experimental de pequeña escala que muestra que, por ejemplo, entregar información ambiental sobre el uso de los tirajes de los calefactores puede ayudar mucho a eso. Y a mejorar también, por supuesto, el consumo, ¿ya? Entonces, quisiera ir recalcar el punto de la importancia de contar con información disponible y con educación ambiental, especialmente en las zonas donde este es un problema. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a ambos. Realmente agradecemos muchísimo los comentarios y bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchos saludos. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes.